Vamos a por el repaso de esta semana, como siempre con IG y con su plataforma. Estaba viendo aquí un poco noticias en la plataforma de IG y en fin, pues podemos resumir la semana pasada como un todo mal, ¿vale? Todo fue mal y eso derivó en un sell-off, una aceleración bajista de los índices y del mercado internacional, ¿no? Tanto los índices americanos como aquí en Europa. Las acciones cerraron con una fuerte caída el viernes y anotaron su mayor porcentaje de descenso semanal desde enero, avivando el temor de los inversores a una subida más agresiva de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En fin, aquí están todos los datos de empleo, del IPC, de la semana, etcétera. Muy interesante. Pero la cuestión es, y ahora lo vemos en los gráficos, pero la cuestión es cómo es de mala la situación realmente. La semana pasada conocimos el dato del PCI, el IPC americano, y fue un dato malo, y eso provocó una aceleración, una caída en los mercados. Pero realmente ya sabíamos que iba a ser un dato malo, ya nos lo habían anticipado. Por lo tanto, el mercado hasta cierto punto ya había descontado ese dato malo, y aún así cayó y aceleró más a la baja. Estamos exagerando los inversores, estamos sobrevendiendo el mercado, estamos vendiendo demasiado rápido. Son las manos fuertes manipulando a la baja, aprovechando estos datos negativos para buscar mejores niveles de compra. Todo eso son posibilidades, pero desde luego es el momento de tener la cabeza fría, los pies en el suelo y sobre todo no dejarse llevar por el pánico y por el miedo, ¿no? Los especuladores y los inversores y los traders sabemos que el miedo es lo peor que nos puede pasar en el mercado, ¿no? El miedo y la euforia, esos sentimientos polarizados. Y el mercado se está moviendo de tal forma que me da la impresión de que nos intentan crear miedo para provocar ventas masivas, para crear liquidez, para tener contrapartida. Todo es una cadena, ¿no? Y creo que estamos en ese punto. Por lo tanto, calma. Hemos empezado la semana con gaps a la baja, con movimientos muy acelerados, con movimientos muy negativos. Pero calma y vamos a observar poco a poco qué es lo que sucede en estos primeros días de la semana en el mercado. Tenemos una semana con caducación de futuros. Tenemos una semana con la reunión del FONC. Se prevén hasta 75 puntos básicos de subida de tipos. No sé hasta qué punto esto también lo está descontando el mercado ya. Es decir, si después llega la reunión del FONC, se suben los tipos 75 puntos básicos o 50 a lo mejor y tenemos una buena noticia, pues el mercado podría reaccionar positivamente. ¿Por qué? Porque ya ha descontado toda la caída que supone esta mala noticia. Por lo tanto, estas dos citas pueden suponer una parada de la caída y un giro al alza, ¿no? Un rebote al menos al alza, ¿no? No digo una inversión, pero un rebote al alza que ponga las cosas en su sitio y que al final pues coloque el precio en valor, ¿no? Es verdad que la situación es mala, es verdad que la tendencia es bajista, pero quizás nos hemos pasado de frenada, es mi punto de vista, acerca de lo que sucedió al final de la semana pasada y de lo que viene sucediendo al comienzo de esta semana. Dicho esto, vámonos ya a los gráficos, ¿verdad? Para ver un poco cuál es la situación y ver niveles y zonas y posibles movimientos para estos próximos días. Vamos a comenzar viendo el índice de volatilidad, el VIX, en un gráfico de línea en este caso. Y bueno, vimos la semana pasada como toda esta directriz se rompía a la baja, se rompía camino, ¿no?, de una volatilidad menor y una estabilidad mayor en el mercado, por tanto, y realmente a mitad de semana o comienzo de semana se giraba nuevamente al alza, ¿no? Y de ahí toda la caída que hemos tenido, ¿no? Los inversores al final siguen comprando put, siguen protegiéndose de la caída y eso crea, pues, ¿no?, como un círculo vicioso
pues más caídas, ¿no? Al final. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Bueno, estamos en la zona de 30 en el VIX en este comienzo de semana. Esto puede ser simplemente un test a toda esta zona, toda esta directriz, todos estos niveles, para después volver a caer abajo. Yo espero que durante la semana podamos de nuevo acudir a niveles de calma o al menos acercarnos al 25, que fueron los mínimos de la semana pasada. Esa es mi hipótesis. De todas formas, todavía no estamos en niveles altos de volatilidad o disparados de volatilidad. Históricamente o comparado con 2021, sobre todo, sí, pero comparado con la volatilidad que hemos tenido en el corto plazo, no estamos en una volatilidad muy alta. Por lo tanto, bueno, hipotéticamente, si acabamos por romper toda esta zona en la que estamos ahora, toda esta directriz que se está testando al alza, sí que podríamos tener un pico de volatilidad que causaría, ¿no?, un sell-off, un movimiento acelerado a la baja en el mercado. Esto en cuanto al índice de volatilidad. Vamos a ver hasta qué punto puede invertir o puede girar de nuevo a la baja, ¿no?, marcando estos máximos decrecientes y de esa forma, bueno, llevar cierta calma al mercado. Quería ver con vosotros el dólar index y en contraposición el eurodólar, ¿no?, para ver en qué zona estamos. Y sabéis que al final, bueno, todo lo que sean caídas del dólar sientan bien al mercado, ¿no? Es dinero que al final acaba por rebotar y por entrar dentro del mercado. Y en ese sentido tenemos que estudiar hasta qué punto el dólar puede seguir subiendo o puede detener esa subida y girarse, ¿no? Y corregir al menos, ya digo, no cambiar de tendencia, pero sí corregir a la baja sustancialmente. Fijaos que tenemos aquí, lo hemos hablado en más vídeos, ¿no? Picos en 2015, 2016 o 17 casi fue, efectivamente enero de 2017, 2020 y ahora 2022. Picos en toda esta zona de máximos en el euro, en el dólar index, que bueno, obviamente todas las zonas se pueden romper al alza, ¿no? Y se está intentando por todos los medios, pero desde luego la hipótesis 1 es que de entrada tengamos cierta reacción, cierto rebote en esa zona. No te digo yo que nos vayamos a ir, a nivel semanal hasta estos niveles. No te digo que tanto, ¿no? Pero desde luego creo que podríamos rebotar sustancialmente desde esa zona de máximos. ¿Qué significaría ese rebote? Ese rebote significaría bueno, el giro a la baja, ¿no?, del dólar index significaría un rebote al alza del eurodólar en comparación, o del precio del euro en comparación con el dólar, que casualmente, y lo vemos en un gráfico semanal, casualmente también está en una zona muy relevante de soporte a nivel semanal. Entonces a mí, a nivel semanal, si me preguntas ¿qué va a pasar con el eurodólar? ¿Qué es más probable que ocurra con el eurodólar? ¿Que rompa la zona y continúe cayendo o que rebote? Yo te diría, hombre, es más probable que rebote, ¿vale? Entonces, veis como todo más o menos se va hilando o va cuadrando, ¿no? Y también te digo lo mismo, pues no es probable que acabe por rebotar hasta esta zona, ¿no? Lo cual sería muy interesante. Pero sí que podría rebotar de alguna forma algo, ¿no? Y de esa forma, pues bueno, pues suavizar, ¿no?, todo el movimiento impulsivo de caída que ha tenido en todo lo que es bueno, desde mediados de 2001 hasta la fecha. Entonces todo cuadra, ¿no? El eurodólar, el dólar index en zona de máximos y con posible giro a la baja. ¿Podría romper un poco esta zona? Sí, ok, no pasa nada. Fijaos que este nivel de 2020 también rompió un poquito el nivel de 2017 y este de 2022 también rompió un poquito el de 2020. Podría romper un poquito arriba, pero lo que no queremos es que mantenga, que consolide arriba, que cree un movimiento y que consolide por encima para que luego ya, bueno, pues suponga, ¿no?, pues el trabajar por encima de estos niveles y crear una zona de soporte a partir de estos niveles, ¿no? Mientras se acabe por girarse a la baja, podríamos buscar ese movimiento. Esto crearía, como digo, compras en el euro y crearía, como digo, una entrada de dinero en el mercado que se frenaría de alguna forma todo lo que es la caída. Estamos viendo el
el S&P en gráfico de 1 hora y fijaos cómo está volviendo a testar, está rompiendo de hecho ya los mínimos que tuvimos en mayo, ¿no? El hecho de que rompa estos mínimos, ¿hasta qué punto es relevante? ¿Supone una ruptura a la baja con una continuación? Bueno, pues es poco probable, ¿no? ¿Por qué es poco probable? Pues porque el mercado ya ha caído tanto, ¿no? El mercado ya ha caído en el último impulso directamente un 8,27%, ¿no? Por lo tanto, ¿hasta qué punto es probable que esto, si rompe este mínimo, continúe cayendo mucho, ¿no? Bueno, es poco probable. ¿Qué es probable? Que encontremos un rebote en un momento dado, ¿no? Si encontramos un rebote, el mercado podría rebotar y a partir de cualquiera de los niveles de resistencia que se han creado, buscar otro movimiento a la baja, ¿vale? Por lo tanto, en función de lo agresivo que sea este rebote y de lo que consolide por encima de cada uno de los niveles, podemos ir suponiendo, ¿no? Pues en dónde podría encontrar la parada. Yo creo que solamente en el medio plazo, solamente se acaba por romper y mantener la zona del 4083, podríamos ver una continuación alcista durante las próximas semanas. Bueno, ese es mi punto de vista para el S&P, niveles 3.910, 4.008 y 4.084, como veis aquí. Y desde luego la idea básica, lo que te digo, ¿no? La idea básica de que esta aceleración bajista, este movimiento tan acelerado y tan amplio, no puede prolongarse indefinidamente, ¿no? Tiene que haber un momento en el que haga un sell-off, una aceleración final, y a partir de ahí gire al alza, ¿no? Ese movimiento, ese giro al alza podría suponer un mínimo relevante como lo fue el del 20 de mayo. Y ya digo, no estoy diciendo que esto suponga el mínimo, ¿no?, total y absoluto del mercado y que esto vaya a irse para arriba, pero sí que creo que podemos encontrar un mínimo relevante por esta zona. Sumado a esto, si realmente encontrásemos un mínimo relevante en esta zona y esto se comenzase a dar la vuelta y comenzase a atacar la zona del 4084, sí que podemos ver, sí que podemos observar una gran, o sí que podríamos observar, llegado el momento, una gran W, y a partir de aquí sí que podría construir al alza para un semestre, un segundo semestre alcista. Pero eso es hipótesis de momento y tenemos que ver si se comienza a confirmar. El Nasdaq está en una situación muy similar. Si lo veis, el Nasdaq está en la situación en la que está el S&P, es decir, rompiendo los últimos mínimos del 20 de mayo, o intentándolo, y allí está encontrando, bueno, cierto rechace, aunque sí que parece que los está rompiendo, ¿no? Me parece que ha cerrado al menos una vela horaria por debajo de ese nivel. Pero esto tampoco significa nada. Y un poco el contexto es el mismo, ¿no? Si veis, cuando se produce un movimiento vertical de este tipo, tanto al alza como a la baja, llega un momento en el que se agota, ¿no? No puede continuar, ¿no? Y tendría que esperar. Por tanto, podemos esperar un cierto rebote en un momento dado por aquí, por la zona de mínimos, para testar cualquiera de estos niveles que tenemos de resistencia: 11.594, 872, 12.271, 12.524 y 12.807. Estos son todos los niveles que ha ido rompiendo a la baja en este último movimiento bajista. Bueno, menos el último de arriba, los demás los ha ido rompiendo en el movimiento bajista. Y lo mismo que decía antes, según pueda invertir con fuerza, ¿no?, y ir rompiendo a nivel diario los diferentes niveles, podremos esperar cierto rebote o cierto giro al alza más o menos intenso, ¿no? Y lo mismo, si acaba por romper el 12.807 al alza, podríamos confirmar una gran W que se vería muy bien, pues yo que sé, a nivel diario, por ejemplo, se vería perfectamente, porque supondría, ¿no?, pues todo este giro aquí al alza, y supondría una W muy interesante para empezar a ver cierta recuperación y ya, bueno, pues el posible test de zonas de oferta que están por encima. Pero eso son palabras mayores, como digo, lo iremos viendo todo semana por semana y no hay que adelantar acontecimientos. Lo que quiero dejar claro, como decía con el S&P y con el Nasdaq, la situación es la misma. Quien especule a corto o a medio plazo, no tiene demasiado sentido ponerse corto ahora, ¿no? Es decir,
¿Hasta qué punto el mercado te puede hacer otro 8-10% de caída de forma directa sin consolidar? No lo sé, ¿no? Otra cosa es que durante esta semana el precio se quede a lo mejor trabajando por aquí. Si se queda trabajando por aquí, está acercando el valor, ¿no? Está esperando al valor a que regrese el precio, ¿no? A que vuelva el precio, ¿no? A que caiga hasta el precio, ¿no? Y llegados a un momento en el que el valor del S&P o del Nasdaq se acerca al precio y consolida, sí que podríamos buscar otra pata bajista. Pero no es el momento de entrar cortos, tampoco es el momento de entrar largos, obviamente, con toda la caída. Pero sí que es, creo, el momento de encontrar o de buscar un lugar donde el S&P y el Nasdaq puedan pararse e invertir, como lo hicieron el 20 de mayo, con fuerza, y a partir de esa inversión sí que quizás buscar mínimos crecientes, ¿vale? Esa sería para mí la situación a medio plazo, ¿no? O en una operativa swing o semanal, velas diarias, como lo queráis llamar, ¿vale? Eso es lo que yo esperaría, eso es lo que yo buscaría, ¿vale? Vamos a ver el DAX. El DAX está llegando a una zona de soporte súper relevante, que es el 13.435. Y en este nivel es previsible que encuentre un fuerte rechazo al alza, ¿vale? Es previsible. ¿Que sea un rechazo que pueda suponer un giro? No lo sé. Pero sí que es previsible que encuentre un fuerte rechazo al alza. ¿Por qué? Porque es un nivel estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Es el último nivel antes de que el DAX busque no niveles de mayo 2022, sino niveles de marzo 2022. Si el precio pierde el 13.435, si pierde este nivel, las siguientes zonas, que no las tengo marcadas, habría que verlas, pero bueno, en fin, lo veremos la semana que viene si se da el caso, las siguientes zonas estarían ya en este sell-off que tuvimos en marzo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendremos que buscar aquí siguientes niveles. Ya sea que los busques pues por volumen, como yo, por soporte, por oferta y demanda, niveles mínimos, máximos tradicionales, ¿no? Soporte, resistencias, como quieras, pero estarían allí ya, ¿no? Entonces, por eso este nivel, que es el último de esta zona, es un nivel estructural. Y por eso es probable que tengamos cierto rechazo, ¿no? En este nivel, veremos hasta dónde, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea clave? Porque claro, yo estoy grabando esto el lunes, pero quiero hacer un análisis que nos sirva para toda la semana. ¿Cuál es la idea clave? La idea clave es, si se pierde este nivel, vamos a atacar en último término los mínimos de marzo, ¿vale? Con paradas, efectivamente, que habrá por el medio, pero vamos a atacar esos mínimos, ¿no? Quizás en forma de test del sell-off para darse la vuelta, no lo sé. Pero es probable que vayamos a atacar esos mínimos. Si se rompe esa zona. Si no se rompe esa zona, es probable que encontremos un fuerte rebote aquí y quizás el precio acabe por respetar esta zona a nivel semanal, ¿vale? Lo cual sería muy interesante. Pero, bueno, es obvio que cualquier hipótesis está sobre la mesa, pero también, como decía antes, hay que tener en cuenta que la gran aceleración bajista que hemos tenido la semana pasada no puede prolongarse indefinidamente y por tanto no es probable que hoy lunes o el martes alcancemos de repente el 12.400 en el DAX. No es probable. Por lo tanto, cuidado con los cortos, porque sí, puede que a largo plazo el precio siga cayendo, pero también es muy probable que a partir de aquí o un poco más abajo o donde sea, esto haga un fuerte rebote que te fastidie la operación, ¿no? Entonces, cuidado con esos con el FOMO, ¿no? Y con entrar en los movimientos al final, porque, bueno, pues después de ¿cuánto ha sido aquí en DAX? No lo sé, voy a coger el movimiento desde aquí arriba. Después de un 8% de caída, pues hombre, no es probable que el movimiento siga cayendo vertical, el precio siga cayendo verticalmente sin ver algún tipo de rebote, ¿vale? Por tanto, precaución con eso. Los niveles 13.435, 13.790, 13.984, 14.192, 14.335 y 14.584. Son los niveles de oferta, o los niveles donde la oferta ha entrado en toda esa caída y que el precio pues debería volver a ir testando poco a poco. Lo veremos.
Y vamos a acabar el repaso de los índices en Europa, luego vamos a por Bitcoin, vamos a acabar con el IBEX 35 de España, que fijaos la caída que se ha marcado en esta pasada semana. Es terrorífico, ¿no? Terrible esta caída. Bueno, desde el último máximo un 7,90, un 8% prácticamente de caída experimentada en muy pocos días, en menos de una semana, ¿no? Esto es muy poco habitual y de hecho a mí me da la impresión de que es algún tipo de aceleración, test bajista o algo por el estilo para acabar por invertir, igual que tuvimos en marzo, ¿no? Todo está, fijaos que cuando el precio se mueve verticalmente y de forma prolongada en pocos días con mucha volatilidad, etcétera. Bueno, fijaos, cuando acaba por hacer un movimiento, ¿no? Cuando finaliza este movimiento muy vertical, acaba por darse la vuelta, esos movimientos son los que tenemos que atender y los que tenemos que estudiar, ¿no? Y esos grandes movimientos son los que nos dan los grandes reversals, ¿no? De momento no hay nada parecido a un reversal aquí, ¿no? A un giro al alza aquí. Pero sí que es probable que encuentre, ¿no? Un punto de llegada, un punto de mínimo, un punto de soporte, y a partir de ahí acabe por darse la vuelta al alza antes de continuar con la caída. Por tanto, en el IBEX 35, yo lo comenté hace semanas, obviamente con todo el permiso de equivocarme, ¿no? Obviamente no soy adivino, no tengo una bola mágica y hablo según el estudio y el contexto que hago del mercado, pero sin conocer el futuro, obviamente, ¿no? Yo comenté que el IBEX 35 había marcado un mínimo en el mes de marzo, en el 7.300 aproximadamente, y que es probable que ese mínimo sea un mínimo anual. Ya digo, a riesgo de equivocarme, y por supuesto puedo equivocarme, pero creo que ese mínimo anual se ha marcado ya en el 7.300 y que en todo caso este movimiento a la baja puede ser un test que acabe por caer hasta donde caiga de todo este sell-off. La última zona de soporte, tampoco tengo marcadas las zonas de marzo, pero igualmente la última zona 8.200 es un soporte estructural, por lo mismo que explicaba antes. Es el último soporte en esta zona, en el último impulso alcista que hemos tenido en el mes de mayo. Por lo tanto, perdido ese nivel, perdida esa zona, nos iríamos ya a testar mínimos del mes de marzo, ¿vale? Por lo tanto, no voy a repetirme, pero por la misma razón que he comentado antes, es un soporte estructural. Creo que podríamos encontrar un buen rebote y si no, pues iríamos a testar estos niveles de los que, bueno, ya hablaremos en el siguiente vídeo por no alargarlo, ¿no? También nunca sé hasta dónde marcar niveles porque nos puede sorprender el mercado con estos movimientos, ¿no? El jueves pasado no me esperaba yo que tuviese que hablar de niveles de 8.200 y mira, aquí estamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, en fin, iremos viendo diferentes niveles en las próximas semanas. Y acabo con Bitcoin para no alargarme mucho más. Ya estamos ¿en cuánto? 23 minutos. Se me está pasando mi idea de que no se alarguen los vídeos demasiados. Os pido disculpas de nuevo, pero creo que estamos en una situación importante. Bitcoin acelerando la baja, movimiento parabólico bajista. Fijaos que ya no cae con máximos decrecientes poco a poco como en todo esta zona de consolidación, ¿no? Sino que cae, el movimiento se acelera a la baja y el precio cae de forma vertical. Misma situación, creo que es un sell-off, estamos en mitad de un sell-off, aunque como aún no tenemos el movimiento al alza no podemos verlo completo como lo vimos aquí en el mes de mayo, ¿no? Pero creo que estamos en un sell-off y que el precio podría llegar a ciertos niveles, invertirse con velocidad y ahí sí ver un movimiento de mínimos crecientes al alza. Como decía también con los índices y lo mismo con Bitcoin, el movimiento acelerado, prolongado a la baja, no se puede mantener infinitamente. Fijaos, aquí el movimiento cae vertical, vertical, hace una consolidación, vertical, hace una consolidación, vertical y se gira, ¿no? Entonces, el movimiento no puede caer vertical durante mucho tiempo porque se agota, ¿no? No hay más vendedores dispuestos a vender a esos precios, ¿no? Por lo tanto, es probable que encontremos un sell-off en algún momento, aunque bueno, pues pueda caer algunos puntos más, ¿no? Durante la semana. Tengo una zona que es el 23.744, que es un nivel de 2011, de 2021, me doy muy atrás.
un nivel de 2021, que nos deja una buena zona de soporte donde el precio podría apoyarse. Toda esta zona del 23.000 es la zona donde los institucionales, las manos fuertes, los algoritmos empezaron a comprar agresivamente el Bitcoin a finales de 2020. Por lo tanto, creo que esa zona puede ser un buen soporte, un soporte relevante que, alcanzado con esta volatilidad y con este movimiento vertical, podría suponer una entrada de compra importante. Aunque bueno, lo veremos esta semana. Como digo, no pretendo anticipar nada, no sé qué va a pasar en el mercado, simplemente es un estudio de contexto en base a lo que hemos visto en el pasado, que es lo único que podemos hacer los traders o los analistas, ¿no? Analizar lo que ha pasado atrás en el mercado. Dicho esto, fijaos los niveles que tenemos en toda esta zona de consolidación: 27.880, 28.520, 29.270, 31.500. Y fijaos, y no es por casualidad, a partir del 27.883 no hay más niveles a la baja, porque en todo este movimiento acelerado que hemos tenido este fin de semana a la baja, no hay niveles de oferta, no hay presión. Entonces es un movimiento que se crea aquí arriba y se desencadena, ¿no? Y a partir de aquí la única posibilidad para, digamos, invertir tendencia o pensar que esto puede girarse es recuperar este 28.000 al fin y al cabo, ¿no? Por lo tanto, al Bitcoin le queda mucho para cambiar la tendencia. En todo caso, como digo, como decían los índices, no es momento de entrar cortos, tampoco es momento de entrar largos, sino de esperar si esto puede invertir realmente, darse la vuelta y atacar nuevamente la zona del 28.000 para buscar movimiento alcista, movimiento largo. En caso de que esto no invierta, se quede por aquí, consolide en toda esta zona, como decía antes, podríamos buscar una continuación más a la baja, igual que tuvimos aquí. Este es un buen ejemplo, ¿no? El movimiento de caída, la consolidación aquí y el siguiente movimiento de caída. Eso es lo que podríamos ver aquí, ¿no? En caso de que esto consolide. Si esto se gira con violencia hacia arriba, podríamos ver más bien todo esto, ¿no? Un giro al alza, un sell-off, giro al alza, test, y a partir de ahí, bueno, pues ya veríamos si una consolidación grande o un movimiento al alza, pero en todo caso tendríamos que esperar un poquito más. Esta es la situación que tenemos ahora mismo en el mercado, situación complicada, convulsa, que da miedo, ¿no? El precio cae con mucha velocidad, cada día cae más. Pero, en fin, es parte de este movimiento a la baja. Yo creo que estamos cerca, muy cerca de un suelo anual en este 2022. No sé si llegará esta semana con la reunión del FONC, no sé si llegará la que viene, no sé si llegará en septiembre, pero sí que es cierto que todo el desarrollo bajista que hemos tenido en el mercado, o mejor dicho, lo diré, mientras el mercado bajista se va desarrollando y el precio se va acelerando a la baja, a medida que esto se produce, estamos más cerca de encontrar un suelo relevante, ¿no? ¿Hay que confirmar ese suelo? Sí. ¿De momento no lo tenemos? No. ¿Queremos ver mínimos crecientes? Sí. ¿Queremos ver volumen? Sí. ¿Queremos ver entrar, ¿no? Manos fuertes, profesionales, algoritmos en mínimos? Sí. De momento no lo hemos hecho, pero estamos en ello. Entonces, bueno, paciencia. Quien invierta a largo plazo es una excelente oportunidad. Yo estoy esperando, bueno, pues que esto se dé, ¿no? Para empezar a comprar a precios muy, muy atractivos. Quien invierta a medio plazo, cuidado con los cortos, mucho cuidado con los cortos. Porque desde luego ponerse corto ahora no es la mejor operación del mundo, ¿eh? Cuando el mercado está en pánico total, ponerse corto ya vas tarde, ¿no? Si inviertes a medio plazo, bueno, atento a un posible giro al alza que puede ser muy, muy interesante. Y si inviertes a corto plazo o si inviertes intradía, bueno, pues estos movimientos volátiles pueden hacerte ganar muchos puntos, ¿no? La semana pasada lo comentábamos también aquí en el canal, aprovechamos, y también en el canal en la cuenta de Instagram, aprovechamos muy bien los cortos para buscar, bueno, pues continuaciones con máximos decrecientes y cerrar operaciones positivas, aprovechando la caída volátil.
En fin, en intradía siempre hay muchas posibilidades de rentabilidad, sea cual sea la situación del mercado. Bien, pues dicho esto, aquí lo dejamos por esta semana. Os invito a conocer la plataforma de IG, que es excelente, en el enlace inferior. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes por la mañana para repasar de nuevo la situación del mercado aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. Hasta entonces tendré más contenidos, más directos, más vídeos en el canal. Os invito a seguirlo para estar al tanto de todo lo que voy subiendo. Y por supuesto haremos pues diferentes directos, diferentes contenidos a los que estáis invitados. Gracias a todos, que tengáis una fantástica semana y hasta la semana que viene. Adiós.